eternamente. Y hoy voy a compartir, empiezo una serie, me gustan las series, una miniserie de 4 sermones que lo he titulado 4 pecados que nos estorban, 4 pecados que nos impiden llegar a nuestro potencial como hijos de Dios. El primer pecado del que vamos a hablar es la falta de perdón. El segundo pecado que vamos a ver el próximo domingo es el pecado del miedo. El tercer pecado del que vamos a hablar va a ser el pecado de la baja autoestima. Y el cuarto pecado es la falta de oración. Estos 4 pecados, a veces le llamamos pecados solo al adulterio, solo al asesinato, pero hay pecados dentro de personas, dentro de la iglesia, que son sutiles, como el que vamos a ver hoy, que es la falta de perdón. Y usted va a aprender hoy algo muy importante, que tiene que liberarse de la falta de perdón. Para esto necesitamos cambiar no solamente nuestra manera de pensar, pero también necesitamos cambiar nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Ya no debemos, a estas alturas como creyentes, ya no debemos decir no puedo, porque la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no, a estas alturas ya no podemos decir me siento débil, porque la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Cuando hablo de esta debilidad, no hablo de la debilidad física, hablo de la debilidad espiritual. Así que debemos ir transformando nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, para poder salir de algunas cosas que sutilmente nos pueden estar dañando sin que nos demos cuenta. ¿Cuántos de los que estamos aquí saben y creen que fuimos creados para la victoria? No les escuché convencidos. ¿Amén? Dios nos hizo para la victoria, no para la derrota. Fuimos creados para ser cabeza y no cola, dice la Biblia. Fuimos creados para reinar y no para ser esclavos. Fuimos hechos por Dios para ser sus hijos y reinar con Él. Antes de la pandemia se hizo mucho de moda los congresos. No solo hay congresos de medicina, congresos de psicología, etcétera, pero también hay muchos congresos evangélicos, congresos de adoración, congresos de jóvenes, etcétera, etcétera. Y era muy de moda antes. Ahora vuelve, como que comienza a retomarse. Y les voy a contar acerca de un congreso que se dio hace algunos meses, muchos meses atrás, antes de la pandemia, cuando estaba en su apogeo los congresos. Es una anécdota, no se vaya a espantar. Era un congreso en el parque que está allá por La Choca, en ese teatro que hay ahí, no recuerdo cómo se llama. Es un teatro abierto, al aire libre. 3,000 patos se reunieron para estar en ese congreso. Cada uno de ellos pagaron su entrada para escuchar un orador, porque vino un conferencista desde Argentina. Era argentino ese pato. Y cuando llegó a dar su conferencia, le tocaba, después de un tiempo de convivencia ahí, todos los patos quedaron atentos porque presentaron al orador. Y el conferencista, el pato argentino, comenzó a motivarles y a decirles: ¿qué hacen ahí sentados? ¿Qué hacen allí sin volar? ¿Acaso no saben que eso que ustedes tratando de hablar, no sé hablar argentino como argentino, ¿verdad? Pero algo parecido. ¿Qué haces ahí vos? ¿No sabes que esas cosas que tienes al lado son para volar? Y empezó a motivar a los 3,000 patos que había ahí. Y les empezó a decir: ustedes fueron hechos para volar. Ustedes fueron hechos para hacer grandes cosas, no para estar allí caminando o solamente nadando. Y empezó a arengarlos, empezó
empezó a retar a todos los 3,000 patos. De repente les dice: vamos, arriba, 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 arriba. Miren, les voy a mostrar que ustedes pueden volar. Y se sube al podio y empieza a desplegar sus alas y comienza a aletear. Furiosamente aleteando, se levanta en vuelo en una forma espectacular. Y se lanza luego desde arriba en picada y topa con la parte más alta del podio, lo toca con sus patitas y luego empieza a volar sobre las cabezas de todos los demás patos y les dice: ya ven que sí se puede volar, ya ven que fuimos creados para volar y no para caminar. Y todos con el pico abierto, por no decir con la boca abierta. Los 3,000 patos, así como el pico, piquito abierto, asombrados por su conferencista de Argentina, el argentino. De repente había un patito allí que era tabasqueño, un patito choco. Y ese patito argentino los había retado. Y dice, porque el choco es aguerrido, ¿verdad? El tabasqueño es atrevido y se paró el patito tabasqueñito, se paró sobre el respaldo de su butaca y empezó a mover las alas y salían plumas volando y con furiosidad empezó a levantar vuelo y de repente de allá se vino en picada y ¡pum!, azotó en el suelo y dice: no, me voy a quedar aquí. Y volvió a intentarlo para luego volar alto. De repente todos dijeron, los de Oaxaca, los de Veracruz, los chapanecos, los chilangos, porque aquí habemos de todo, ¿verdad? Dijeron: no nada más el compañero tabasqueño, también nosotros podemos. Y los 3,000 patos empezaron a mover sus alas y de repente a las 2 horas ya estaba volando todo el paterío, como dicen en Chiapas, ¿no? Todos volando allá arriba del podio. Unos volaban alto más arriba, otros volaban hacia atrás, otros hacían ciertas maromas y venían en picada para luego emprender otra vez el vuelo. Un pato por allí, ¿verdad?, empieza a gritar de alegría: ¡sí puedo! ¡sí puedo! Y entonces le decía a sus compañeritos: mira que sí puedo volar bien. Y entonces todos estaban tan alegres. Un pato le dice a una pata: ¿me permite este vuelo, señorita? Y los dos empezaron a volar juntos. Y un patito le decía a su mamá: mamá, mira cómo puedo volar bastante. Y otro pato, papá, le decía a su mujer: mira cómo volamos. Y los 3,000 patos volando, felices, vuelven al llamado de la bocina y el micrófono y vuelven a congregarse ahí en el parque, en aquel auditorio, aquel teatro al aire libre. Y entonces, después de haber logrado su cometido, el conferencista se despidieron y los 3,000 patos regresaron a su casa caminando. Véanme aquí, muchos congresos, no todos. Yo fui en un campamento tocado y recibí a Cristo. En un campamento recibí el Espíritu Santo. Pero en muchos congresos nos enseñan a volar y muchos regresan a casa caminando. Muchos vienen a la iglesia y en la cúspide más alta de la adoración gritamos amén, gloria a Dios, aleluya, y sentimos que volamos espiritualmente, pero cuando regresamos a casa, regresamos caminando.
no podremos ser libres, no podremos vivir libres si todavía hay falta de perdón en nuestro corazón. La falta de perdón se traduce en odio en nuestro corazón. El plan de Dios es que tú vivas una vida plena y segura. El plan de Dios es que aprendas a volar. La Biblia dice que volaremos como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una cosa es oír, otra cosa es poner en acción. Por eso Santiago dice, el apóstol Santiago dice, no sean tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Dios, hermanos míos, reside en nosotros. Véanme aquí. Este es el domicilio de Dios. Si alguien nos pregunta dónde está Dios, díganle, está aquí dentro de mí. Si alguien quiere retarte y te dice, ¿y dónde está tu Dios? Que no lo veo. Dile con seguridad, porque a mí Dios me ha dado la oportunidad muchas veces en amor de retar y desafiar a los que hablan mal de Dios. Yo les digo, Dios está aquí. Y Dios no está dormido dentro de nosotros. Dios no está de vacaciones en nosotros o dentro de nosotros. Dios está en nosotros, obrando nuestra salvación, obrando nuestra santificación, obrando nuestro crecimiento, obrando nuestra fe. Allí está Dios obrando en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? Así que hoy vamos a empezar con el primer tema de esta serie: 4 pecados que nos impiden desarrollar el potencial que Dios tiene para nosotros. El pecado del odio. Este es el enemigo número 1 de nuestra vida de fe. Yo sé que todos pasamos por situaciones que son desagradables. Si es cierto, en mi infancia yo fui abusado de muchas maneras. Recibí abusos de personas de todo tipo. Es cierto que hay mujeres que se lastimaron o quedaron heridas porque su esposo les engañó o les fue infiel. Hoy en día está muy de moda en las redes sociales la publicación de cosas, de anécdotas o cosas que suceden, de infidelidades de las mujeres hacia sus esposos. Es cierto que hay jóvenes o niños que fueron marcados por una vida de violencia de sus padres. Es cierto que hay hombres y mujeres que en su trabajo han sido lastimados o ninguneados por un jefe. Es cierto. Todos pasamos situaciones que nos hieren. Todos tenemos hoy la misma posibilidad de, a pesar de ello, de a pesar de tener las alas rotas y heridas y el mismo corazón herido, podemos aprender a volar. Mateo capítulo 6, verso 14 y 15 dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y escucha, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Véanme aquí. El mayor peligro no es que perdamos dinero. El mayor peligro no es que tú pierdas tu casa o que pierdas tu salud o que pierdas tu trabajo. El mayor peligro es que tú pierdas el cielo. Yo no discuto cuando ponen
en tela de duda o ponen una cuestión teológica como si la salvación se pierde o no se pierde. No discuto. No me gusta ser necio y dar una opinión y al rato estar equivocado. No, simplemente leo lo que dice la palabra y aprendo lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice categóricamente, escuchen lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará. Y eso significa perder el cielo. El cielo es el destino final que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la voluntad de Dios es que todos podamos tener derecho a ir al cielo. Y por eso dio Él a su Hijo Jesucristo, para que podamos llegar al cielo. Pero hay un problema. Si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre nos perdonará. En el Padre Nuestro dice: danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y hay un gran predicador apellidado Watson que hace unos siglos atrás predicaba el Padre Nuestro diciendo estas palabras: perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Y luego hacía la pregunta a todos: ¿te acuerdas cuándo perdonaste? En el libro de Mateo, capítulo 18, el Señor Jesucristo le cuenta una parábola a los discípulos a raíz de que el apóstol Pedro le dijera a Jesucristo: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Cuántas veces? Y Pedro da la respuesta: 7 veces. Jesús le dice: no solo 7 veces, Pedro, sino 70 veces 7, que significa siempre. Y a raíz de eso, Jesús les cuenta una parábola y les dice: había un rey que tenía súbditos, y uno de sus súbditos le debía 100 millones de pesos. Y entonces el rey lo mandó a traer y le dijo: págame lo que me debes. Y el súbdito le dice: ten misericordia de mí, no puedo pagar ni vendiendo a mis hijos, ni dándolos por esclavos. No puedo pagarte ahorita, pero ten misericordia de mí, yo voy a ver cómo te pago. Y dice la parábola de Jesucristo que le dice el rey al súbdito: mira, siéntate. Sacó su libreta de adeudos, su libro, y tachó y borró la deuda y le dijo: ya no me debes nada, estamos a mano, te perdono la deuda. Entonces ese súbdito salió del palacio y comenzó a caminar, y en el camino se encuentra a un siervo que le debía a él solamente 500 pesos. Y lo agarró del cuello y lo ahorcaba y le decía: págame lo que me debes. Y aquel muchacho le decía, aquel siervo le decía: te pido que tengas misericordia de mí, yo te lo voy a pagar, yo veré cómo te lo voy a pagar, pero ten misericordia de mí. Y el hombre dijo: ¿cuál misericordia? Lo tomó y lo metió a la cárcel. Y cuando el rey se enteró de la acción de este súbdito, lo mandó traer y le dijo: yo te perdoné una deuda de 100 millones de pesos y tú no pudiste perdonar una deuda de 500 pesos. Por lo tanto te voy a entregar, así dice Jesús, te voy a entregar a tus verdugos. Te voy a entregar, en otra versión dice: te voy a entregar a tus atormentadores. Véanme aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso de tus atormentadores? Cuando tú no perdonas, se te va la vida. Cuando tú no perdonas, pierdes tu sonrisa. Cuando tú no perdonas, pierdes la paz. Cuando tú no perdonas, no sientes tranquilidad en tu corazón. Cuando tú no perdonas, hay amargura dentro de tu corazón.
quiere decir que estás con tus atormentadores. La falta de perdón incluye un tormento. ¿Han escuchado la frase decir: esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo? ¿Lo han escuchado? Y a veces son clichés nada más que expresamos y que decimos y no sabemos lo que decimos. A veces hay personas que nos señalan: ¿por qué no predica del pecado? Cuando esa persona tiene otros pecados sutiles dentro de su corazón, probablemente no ha perdonado. Y probablemente alguien que ha cometido el pecado como David, alguien que ha cometido pecados como Abraham, como Jacob, vienen a los pies de Cristo y son perdonados, mientras aquel que todavía no ha perdonado seguirá en manos del verdugo o de atormentadores y se perderá el cielo por tener un corazón dañino, un corazón tóxico. Qué importante y qué interesante es encontrar el camino de la libertad. Por eso vamos a ver estos cuatro pecados que nos impiden alcanzar la plenitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Allá en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 32 dice: perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Véanme bien, usted no perdona, usted vive una vida llena de tormento. Usted no perdona, no duerme bien, no come bien, no se siente bien, ha perdido el rumbo de su vida, ha perdido a veces hasta sus amistades, a veces hasta sus seres queridos. Día y noche piensa en el daño que le han hecho. No puede pensar en otra cosa. Ha perdido el canto de su alma. Ha perdido la sonrisa de sus labios. Ha perdido el brillo de sus ojos. Usted no perdona y ha perdido el sentido del humor. Usted no perdona, ha perdido todo lo que más aprecia. Usted está en manos de los atormentadores. Ante todo esto, entonces, ¿qué es el perdón? Quiero en esta mañana compartirles 7 cosas, 7 pasos que dice la Biblia. ¿Qué nos enseña la Biblia en cuanto al perdón? ¿Qué nos enseña la Biblia en cuanto a la falta de perdón? ¿Qué nos enseña la Biblia en cuanto al odio? ¿Cómo podemos superar la falta de perdón? ¿Cómo podemos ser libres de este tormento, de este pecado que se llama falta de perdón? Y sabe, hermano, antes de compartirles estas 7 cosas, estos 7 pasos que la Biblia dice, permítanme darles el testimonio que escuché en una ocasión de un pastor. El pastor notó que había una hermana que no participaba de la cena del Señor. Se daba la cena del Señor y 15 años el pastor observó y aquella hermanita no participaba de la cena del Señor. Y el pastor la llamó con mucho amor y le dijo: hermana, he observado durante todos estos años que usted no participa de la cena del Señor. Entonces la mujer le dice al pastor: pastor, hace 15 años yo me separé de mi esposo. Él me maltrataba físicamente, era violento conmigo y abusó sexualmente de nuestras 3 hijas. Y cada que hay Santa Cena, cada que hay comunión
y sirven el pan y el jugo de uva, yo me acuerdo y siento coraje por lo que mi esposo me hizo y le hizo a mis hijas. Y el pastor le dijo: hermana, el perdón no es ausencia de dolor. Usted, no le podemos decir a usted, hermana, no sienta dolor, porque lo va a sentir. Pero hay una salida. El apóstol Pedro dice que echemos toda nuestra carga a Dios, que le dejemos a Dios todo y que Dios se encargará. Él es el juez justo, que si yo tengo algo que no puedo hacer, que le dejemos esto a Dios. Y aquella mujer empezó a dejar ese coraje, ese rencor, ese odio, eso que ella sentía, se lo dejó al juez justo y empezó a participar de la cena del Señor, y el Señor fue sanando su corazón. Los atormentadores. ¿Cómo superar entonces la falta de perdón? Esto dice la Biblia. Así dice la palabra de Dios. Número 1, resistir pensamientos de venganza. Leemos Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No tomes venganza. Esto implica el ser libre de toda falta de perdón. Esto implica ser libre de los atormentadores. No debes vivir una vida atormentada. Dice la palabra de Dios: resiste pensamientos de venganza en primer lugar. No os venguéis a vosotros mismos. Dejen lugar a la ira de Dios. Número 2, no paguemos mal por mal, dice la Biblia. Primera Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros. Si alguien no me saludó, yo lo voy a saludar. Si alguien me rechazó el saludo, yo lo voy a amar. Si alguien no me ama, yo le voy a amar, yo le voy a pagar con un bien. Eso es ser libre de la falta de perdón. No repaguemos mal por mal. Número 3, bendice y no los maldigas. Lucas 6:28 dice: bendecid a los que os maldicen. Tienes la fuerza ya de carácter para que cuando vayas a tu trabajo, en la calle, alguien, como se dice allá afuera, te lamenta con el claxon o te lo dice, estás con la fuerza de carácter para decir: yo te bendigo. O al esposo o a la esposa. Número 4, no te regocijes con sus derrotas. Mire cómo dice la Biblia, Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. ¿Qué sientes cuando el que te hizo mal le sucede una desgracia o le pasa algo malo? ¿Qué sientes? Dicen en mi pueblo: buena, buena, dicen. Buena, ya se lo merecía. Es un desgraciado. Buena, buena. No, la Biblia dice: no te alegres. No te alegres cuando a tu enemigo le pase algo malo, cuando tenga una derrota. No te alegres. Número 5, ora por ellos, dice la palabra de Dios. Mateo 5:4. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen, y luego dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pastor, qué difícil es orar por mi marido. Si me desprecia, si me insulta, ora por él. No lo maldigas, bendícelo. Escuché el testimonio de una mujer en Juchitán, Oaxaca. Su esposo la maldecía, su esposo la despreciaba, su esposo era un vil inconverso. Y por las noches ella tomaba aceite mientras él estaba bien dormido. A veces llegaba borracho, vomitado. Ella tomaba aceite y lo ungía en su cabeza y empezaba a bendecirlo. Yo te bendigo, esposo mío, yo bendigo tu vida. Yo declaro que un día Dios va a transformar tu vida. Ahora los dos le sirven con amor, compasión al Señor. Número 6. Busque reconciliarse con ellos. Romanos 12:18 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y número 7. Qué difícil. Estemos dispuestos a ayudar cuando están en necesidad. Mire cómo dice Éxodo 23:4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. ¿Cómo la ve? Resumimos los 7 pasos de lo que significa soltar el odio, renunciar al odio y llevar una vida llena de perdón, una vida perdonadora. Resistir el deseo de vengarse. Número 2, no devolver mal por mal. Número 3, desearle el bien al que te hace mal. Número 4, no regocijarse por las derrotas de ellos. Número 5, orar por tus enemigos. Número 6, buscar reconciliación con ellos. Y número 7, ayudarlos en su necesidad. Véanme bien. Todo esto es vivir lejos de los atormentadores. Cuando oraba al Señor, él le decía, Señor, ¿qué quieres decirle? ¿Qué quieres que yo le diga a tu pueblo, a la iglesia? El Señor me mostró, y lo digo con humildad, que hasta yo, dice un dicho, primero el burro. Denme el permiso de decir primero yo. Necesito crecer más en mi vida espiritual. Porque necesito estar libre de cualquier atormentador. Pero así como Dios me mostró que yo necesito, también me mostró Dios que todos ustedes necesitan ser libres de la falta de perdón. Tal vez ya has perdonado en parte, pero no has perdonado completamente. Y Dios no quiere que tú pierdas tu paz. Y Dios no quiere que pierdas tu sonrisa. Dios no quiere que pierdas tu sentido del humor. En la mañana, en la primera reunión, hubieron personas que con mucho amor me dijeron, pastor, es que yo estoy viviendo situaciones en mi matrimonio, en mi hogar,
donde necesitamos perdonar. Antes de orar, con todo mi corazón y con toda humildad, yo quiero pedirle perdón si a alguien he ofendido, si a alguien he lastimado. Perdone. Si alguien de mi familia, mi esposa o mis hijos, lastimaron tu corazón, en nombre mío y en nombre de toda mi familia, les pido perdón. Les amo con todo mi corazón. Les amo en el amor de Cristo, y cada que oro por ustedes, oro por mis amigos, por mis hermanos, no por mis enemigos. Porque ustedes son la familia que Dios me ha dado. Y quiero que todos podamos ser plenos y crecer espiritualmente. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren ser libres en esta mañana? Levanta tu mano si quieres ser libre de la falta de perdón. Ponte de pie, pónganse de pie. Ahí en tu lugar, si tú te acuerdas, o más bien si te acuerdas, acuérdate de con quién tienes alguna diferencia. Díselo a Dios: Señor, perdóname, y yo perdono en esta mañana. Y que esta iglesia tenga la principal característica de una iglesia, que es amor, amor sincero. No amor de palabras, sino amor sincero. Oremos, hermanos. Padre, gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana hemos aprendido, Señor, lo que significa el perdón. Hemos aprendido que por una cosita podemos perder el cielo si no perdonamos. Padre, ayúdanos a perdonar como tú nos has perdonado. Ayúdanos, Señor, a ser libre de todo atormentador, Señor. No tenemos necesidad de andar cargando un costal o una mochila en la espalda por no perdonar. Ayúdanos, Señor, a ser perdonadores. Permite que tu palabra, Señor, haga la obra en esta mañana. Tú la diste a través de mis labios, y te pido que tú ministres tu perdón a todos los que han escuchado también a través de esta transmisión. Bendícelos, Señor. Si tienen que ponerse a cuentas con alguien, que lo hagan, Señor. Y tú ministra de tu paz, de tu amor, de tu gracia, de tu favor a todos los que han escuchado la palabra. Y saldremos volando a casa, no caminando, porque tú nos has hecho, Señor, para volar. Tú nos has hecho no para arrastrarnos en esta vida con amargura, sino para vivir una vida de plenitud, una vida de gozo, una vida de paz, una vida preciosa que tú nos has regalado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios. Podemos darle un aplauso. Todos los que son libres, denle un aplauso a Cristo en esta mañana.